Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Los deportistas forman parte de nuestra cultura desde hace milenios. En sus diferentes especialidades nos capturan con su destreza, belleza y emoción. Desafían el azar, el aire, la velocidad, el cuerpo y el tiempo. Son celebridades que nos unen en la pasión. El deporte, con el paso del tiempo, se ha transformado en una gran industria, con sus propios comunicadores. Domingo juegan Platense y Tiro Federal en la cancha de Platense. Vamos a ver cómo trabajan los periodistas deportivos. Entretenimiento, negocio, salud, profesión, trabajo. ¿A cuáles intereses responden estos comunicadores? ¿Qué es el periodismo deportivo? El periodismo deportivo en sí no existe como tal. Existe el periodista especializado en economía, política, atletismo o lo que fuere. Si entendemos al deporte ya no como un juego, como algo lúdico, sino como algo más complejo, o como una industria, como un fenómeno cultural masivo que genera miles de millones de euros, dólares o pesos. Depende de lo que nos respondamos a nosotros mismos, yo te podría decir qué es el periodismo deportivo. Yo me considero un periodista, más que un periodista deportivo. Por momentos es casi un agente comercial del espectáculo deportivo. A los periodistas nos cuesta mucho porque nuestras empresas en las que trabajamos se han asociado a la comercialización de ese espectáculo deportivo. Y entonces, cuando tenemos que decir que ese espectáculo tiene las cosas buenas y las cosas malas que tiene el mundo, bueno, solo vemos las buenas, porque son las que venden. Entonces, cuando tenemos que ejercer nuestro trabajo de periodistas y tener una mirada crítica hacia ciertas cosas que ocurren en ese mundo del deporte, no lo podemos hacer porque pareciera como que estamos hablando de nuestros patrones, de los dueños de la prensa, porque son socios de esa comercialización. Un deporte supone un acontecimiento, una competencia que al ser transmitida por la radio o la televisión se transforma automáticamente en un entretenimiento de masas, en un espectáculo mediático, con sus propios narradores. Contanos como relator un poquito cómo va a ser. Por ejemplo, juega Platense, Tiro Federal, Fuente, Pilipaucas, Duarte, Zunino, Escatolaro, Torres, Romero, Daolio, Abálsamo, Viturro. Y lo que tratamos de hacer es parar tácticamente a los equipos cómo van a jugar y qué jugadores cada uno, porque el número es una ayuda, pero generalmente no se ve el número. Yo ya te marco una primera diferencia. A ver, contame. Yo comento partidos, entonces traigo reglamento. Y el señor relata partidos. Él tiene que seguir la pelota y yo no. Él tiene que estar atento a la formación, a los números, a todo. Exactamente. Y yo tengo que estar atento al equipo, pero también al reglamento, porque hoy en día el árbitro está en el centro de la escena. Y ahora están yendo para el lugar donde van a transmitir. Bueno, Sí. los acompaño. Vamos, dale, Bueno. dale, vamos.
El periodismo deportivo es como una escuela donde se transitan muchos géneros. La entrevista, la nota color, la investigación, la crónica, en fin. Eso nos lleva a tener una formación por ahí mucho más abierta y expansiva que el resto de los periodistas. Hay distintas etapas del desarrollo del periodismo deportivo en Argentina. El tiempo en el cual a mí me tocó comenzar a trabajar, que fue en el 81, el final de la dictadura, eran tiempos en los cuales no existían las secciones políticas en los diarios. Y quienes trabajamos en deporte llevamos una enorme ventaja de dinámica respecto de muchos colegas de espectáculos, de política, de gobierno, de información general. Y era que nosotros sabíamos lo que era correr por la dinámica de un espectáculo deportivo. O sea, sabíamos lo que era acompañar una barra brava a una comisaría, estar envuelto en un problema entre dos hinchadas o simplemente encontrarte con que tu partido, que era el menos trascendente de todos, pasaba a ser tapa del diario por un escándalo que hubo en la tribuna. Entonces, en esa etapa, muchísimos periodistas especializados en deportes pasaron a ser artífices de la creación de secciones políticas en diarios muy importantes. ¿Cuáles fueron los acontecimientos deportivos que hicieron inevitable la aparición y permanencia de este género periodístico? El 14 de septiembre de 1923 se transmite por radio desde el Estadio Polo Grounds de Nueva York el primer evento deportivo en Argentina. Luis Ángel Firpo, el Toro de las Pampas, un aclamado boxeador oriundo de Junín, se enfrenta al norteamericano Jack Dempsey por el título mundial de los pesados. Los fanáticos se reúnen a seguir la pelea frente al diario Crítica, donde se emite por un altavoz. Firpo pierde por nocaut en el segundo round y la tristeza paraliza los corazones. El diario La Nación interpreta el entusiasmo popular que había despertado la pelea de Firpo y el 15 de septiembre saca 3 ediciones entre la medianoche y las 3 de la mañana. Ese mismo año, el periodista Constancio Vigil, que había fundado en 1919 el semanario ilustrado El Gráfico, se da cuenta de que el deporte puede resultar un tema masivo y trae desde Uruguay a los periodistas Ricardo Lorenzo alias Borocotó, Félix Daniel Frascara y Alfredo Rossi, conocido como el Chantecler. En las revistas, ellos empiezan a escribir sobre ciclismo, atletismo, natación, remo, aviación y también sobre los deportes más populares, fútbol, automovilismo y boxeo. De esta manera, el Gráfico se transforma para siempre en el símbolo del periodismo deportivo. En 1928, Tito Martínez del Box transmite para Radio Nacional el clásico de Sportivo Barracas y Estudiantil Porteño, pero lo hace por primera vez desde la cancha, parado al costado del campo de juego y a través de un teléfono. En 1930, en plena crisis política y económica, la Casa América, dedicada a la venta de instrumentos musicales y teléfonos, instala una emisora y emite por parlantes el primer mundial de fútbol. Inmediatamente una multitud se amontona en la vereda y corta Avenida de Mayo. El 17 de octubre de 1951 nace la televisión en Argentina como un emprendimiento del Estado y se transmite su inauguración con un gran discurso de Juan Domingo Perón y de Evita. El segundo acontecimiento que se elige para ser televisado es el clásico San Lorenzo River. En 1978, durante la dictadura militar y con la bendición del Papa, se realiza el Mundial de Fútbol. De acuerdo con las directivas militares, algunos medios, como El Gráfico y el relator José María Muñoz, glorifican el evento deslegitimando a la prensa extranjera que denuncia los crímenes del proceso. En 1980, la revista Goles Match, que entiende el deporte como un hecho cultural, publica la nota El Gran Gol Argentino, sobre el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, que había estado desaparecido durante el Mundial. A raíz de este artículo, el almirante Carlos Alberto Lacoste amenaza a sus autores. El grupo de periodistas se exilia y la revista cambia su línea editorial a favor del poder militar. En 1987 nace el programa Fútbol de Primera por ATC, hoy Canal 7, producido por Torneos y Competencias, la empresa de Carlos Ávila. En 1991, TIC se asocia con el Grupo Clarín y obtiene de Julio Grondona, presidente de la AFA, los derechos de televisación del fútbol argentino hasta el 2014. Debido al vínculo de Clarín con Canal 13, Fútbol de Primera pasa a esta emisora en 1993. En 5 años, Ávila arma un monopolio y compra los derechos de los deportes más importantes, a excepción del rugby y el automovilismo. Tiene el control de la venta de entradas y de la publicidad en los estadios de fútbol y más de 1000 cables del interior del país deben pagarle por las imágenes de los partidos. En julio de 2009, la televisación del fútbol pasa a manos del Estado y todos los argentinos tienen acceso al fútbol de primera división.
Este juego, desde hace varios años, ocupa el mayor porcentaje en la cantidad de información sobre deportes. Esto sucede no solo porque es el deporte más popular, sino también porque es el que más vende. Todas estas son cabinas de transmisión donde cada canal transmite su partido, cada radio. Esta es la de Canal 7. Que está guardando por... Señoras y señores, de negro aparece el Calamar. Está Platense, con Escatolaro como capitán. El equipo de Vicente López. Y es muy difícil hacer periodismo deportivo en Argentina, no es fácil. Y en esa industria de entretenimiento que se ha convertido el periodismo deportivo ocupa un lugar central. No es entretenimiento solamente, es en todo caso entretenimiento para las empresas que producen los contenidos deportivos, que solo buscan entretener, banalizar a la opinión pública con cuestiones referidas a la intimidad de los deportistas y ya no tratar al deporte como algo más complejo. También el periodismo deportivo, desgraciadamente, muchas veces no transmite, no le hace llegar a los ciudadanos lo que tiene que ver con los beneficios que produce el deporte en sí, que está a veces un poco alejado del mundo comercial y de grandes eventos deportivos, está más relacionado con la salud y con la posibilidad de que la gente mejore su condición física y prolongue su vida a través de la actividad física. Un relator y un comentarista crean con su trabajo la narración de un acontecimiento multitudinario. ¿Cuál es la responsabilidad periodística que supone comentar un evento que mueve tantas pasiones? ¿Qué es ser un relator? Un relator es transmitir emociones, hacerle sentir a la gente que está en la cancha por más que esté del otro lado de la tele. Dicen que es un vendedor de ilusiones. ¿Y qué es ser un comentarista? Es un poco Estamos en el arranque del partido. el antipático a veces de las transmisiones porque es el que tiene que marcar algunos errores y el que evidentemente a la luz de los que están afuera parece el que más supiera y en realidad es el que está atento a los desplazamientos de los jugadores. O sea, si el relator es lo más objetivo posible a la hora de transmitir la jugada, el comentarista es la mirada subjetiva. Sí, totalmente. Y tenés que ser muy cuidadoso, porque yo puedo decir que el árbitro es un desastre y que dirigió mal y el concepto es el mismo usando dos palabras distintas. Adjudicar al periodismo deportivo responsabilidad de la violencia en el fútbol por el mensaje es una exageración. Si yo no estoy en condiciones de decir que me parece que un árbitro se equivocó y hasta que se equivocó y me parece que fue adrede, yo no puedo ejercer mi profesión. Si eso es canalizado por un hincha para armar un escándalo, ya ahí estamos muy lejos. Yo a esta altura creo que el periodismo no genera violencia. La violencia en el fútbol es una violencia comercial, es un gran negocio. Es una multinacional a esta altura. Es decir, hoy estamos hablando de un botín de 200.000 pesos mensuales para los barras bravas de los equipos importantes, de barras bravas que son dueños de pases de jugadores. Entonces yo no creo que necesiten de Víctor Hugo Morales o de Mariano Clos para enojarse los barras. Los barras ya no se enojan por cosas reales, solamente se enojan si les tocas el negocio. A ver, no sé, es mucho más fácil decir que es violento un tipo que tira una piedra en una tribuna que un dirigente de fútbol que esconde el dinero. Creo que en general el periodismo prefiere la violencia de lo que diríamos aquí el cabecita negra. Es mucho más fácil que la violencia del guante blanco. Yo escribí un libro en el año 98 que se llama Donde manda la patota, barras bravas, poder y política, donde mi tesis era de que no eran solamente los dirigentes de fútbol responsables, sino que había políticos, funcionarios, empresarios, policías responsables de un fenómeno donde ubicaría el periodismo deportivo solo en el plano
dialéctico como responsable, digamos, con algún exabrupto o algún comentario xenófobo que de hecho han sucedido en transmisiones deportivas. Nosotros hemos vendido el folclore de nuestro fútbol, que en ninguna cancha se canta como en la Argentina, que los hinchas no son más fieles en ningún otro lugar más que en la Argentina, y los hinchas han creído eso. Entonces se sienten los últimos soldados en esa trinchera, cuando no están aquellos que quieren el negocio, que saben que esa es su forma de vivir. Pero muchos otros ejercen esa violencia creídos de que es la única forma de defender algo, un espacio. Revista El Gráfico, entrevista con Carlos Irusta. Tantos años, ¿no? Trabajando para el deporte. Para el deporte y para el periodismo, ¿no? ¿Y cuáles son las noticias protagonistas del periodismo deportivo? Y yo calculo que por lo menos un 70% es fútbol. Y del 30% que resta, tal vez un poquitito más, estaría entre el básquetbol, sí, a través de Ginóbili, o el tenis, estarían ahí uno y uno, y el automovilismo. Carlos, y a lo largo de los años, ¿cómo influye en la realidad política el deporte? Uno, por lo que ve, generalmente los presidentes de turno siempre han usado al campeón del mundo de turno para sacarse una foto con él. Esto pasa no solamente acá, sino en gran parte del mundo, y la Argentina no podía ser una excepción. Es parte ya del folclore, lo que yo creo que ya ni la gente cree demasiado, pero que hay que hacerlo. Nosotros sufrimos la utilización que la dictadura quiso hacer de un evento deportivo. Cuando los periodistas extranjeros vinieron a la Argentina, vieron a las madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, y también un evento deportivo sirvió para denunciar lo que estaba sucediendo en nuestro país. El 1 de junio de 1978, en plena dictadura militar, empezaba en Argentina el 11º Campeonato Mundial de Fútbol, y el dictador Jorge Rafael Videla era ovacionado en la ceremonia de inauguración en el Estadio Monumental. Bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Hubo una intensa cobertura periodística nacional e internacional en la que se cruzaban intereses políticos. El relator José María Muñoz, que respondía fielmente al gobierno de facto, no solo fue el locutor oficial, sino que formó parte de la comisión organizadora y encabezó una intensa campaña periodística que aseguraba la paz en la que vivían los argentinos, enfrentándose a la prensa mundial que entraba al país. La prensa extranjera indagaba a las autoridades a partir de las denuncias de exiliados sobre crímenes de la dictadura. El 10 de junio, el diario francés Le Monde publicaba una carta abierta dirigida al general Videla en la que 2.337 periodistas franceses piden respuestas sobre sus 31 colegas argentinos asesinados. La revista El Gráfico también se enfrentaba a las denuncias de la prensa extranjera. Su director editorial, Constancio Vigil, a cargo de la editorial Atlántida, mantenía una estrecha relación con Videla. Por lo tanto, sus órganos de prensa atacaban lo que llamaban una campaña antipatria. El periodista Enrique Romero publicó una carta ficticia en la revista, donde un jugador holandés le escribía a su hija sobre el paraíso que era Argentina, desmintiendo las versiones sobre las violaciones a los derechos humanos. El hecho desató un escándalo con el equipo y el embajador holandés, y Romero tuvo que pedir disculpas. El 25 de junio, Argentina le ganó a Holanda 3-1, y la dictadura militar también se apropió del triunfo, como Hitler, que en 1936 había utilizado las Olimpiadas como propaganda política del régimen nazi, contratando a la directora Leni Riefenstahl para documentar el evento y mostrarle al mundo el supuesto triunfo del Tercer Reich. Hay cambio en Platense. Ingresó con el número 15, Martín Madrid, en reemplazo del número 11, Sergio Viturro. Mo González Neira, propiedades.
Bueno, estamos con el director del móvil. ¿Cómo es hacer una transmisión? Depende de la transmisión, va la cantidad de cámaras. Hoy es un partido Nacional B, solamente hay 3 cámaras. ¿Cuáles son aquellas? Esas 3 son las posiciones de cámara. 1, 2 y 3. Y acá están las repeticiones. Sí. Entonces, tenés la posibilidad de que cada cámara es grabada en una máquina independientemente. ¿Y qué es lo más lindo que tiene transmitir un partido de fútbol y elegir las imágenes? Y bueno, la verdad que a mí, yo soy futbolero, muy futbolero, y me apasiona, me encanta lo que hago, y entonces uno es como que le pone mucha garra en lo que hace. A mí, por ejemplo, me pasa eso. En la mitad, Bogboda. El cambio por banda izquierda, Daolio se muestra, la pelota que viene para Romero. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Estas son fotos de la formación para los partidos del Torneo Nacional de Fútbol. A partir de estas imágenes sabremos quiénes juegan y en qué posición. Pero además, recibimos otra información simultánea. Al ver la camiseta, conocemos al auspiciante de cada cuadro, en forma de publicidad no tradicional. El fútbol, debido a su gran popularidad, se volvió un negocio muy rentable para las empresas, un espacio eficaz para promover negocios. Veamos lo que ocurre en Mendoza con un equipo de fútbol y el negocio de los medios. Esta fotografía del equipo Independiente Rivadavia fue publicada en el diario Uno. Este diario pertenece al grupo empresarial del mismo nombre, propiedad de Daniel Vila, a su vez presidente del club. Todo lo que aparece en esta imagen está más vinculado al negocio que al hecho deportivo, y lo que se comunica es un grupo empresarial que se publicita a sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando las fotos las publica otro diario? Cuando el diario El Litoral publica las imágenes de Independiente Rivadavia de Mendoza, borra de las camisetas el logo del Grupo 1, para no publicitar en sus páginas a la competencia. Al manipular la imagen original, la noticia deportiva queda sesgada por el interés económico. ¿Qué pasa entonces con la comunicación del hecho deportivo? ¿Cuál es la veracidad de la noticia si el equipo responde a una empresa o responde a una empresa de la competencia? ¿Cuál es el límite entre la información y el negocio? Evidentemente, a la hora de publicar las fotografías, ambos diarios privilegiaron los intereses económicos antes que los deportivos. Negocios son negocios. En el momento que yo digo que las entradas para una Copa Davis se empiezan a vender pasado mañana a través de una empresa, ya estoy participando en el negocio. Innecesariamente. Yo no me considero independiente, no lo soy. Y no creo que exista la independencia periodística. Hay mayores o menores niveles de obsecuencia, de genuflexia, lo que vos quieras, pero no una independencia pura. El periodista cree que para tener información tiene que ser casi amigo de la fuente. Hoy en televisión se han puesto de moda, por ejemplo, los productores amigos de los jugadores estrellas, de los deportistas estrellas. Entonces están en ese lugar, ¿por qué? Porque consiguen que el deportista estrella les dé una entrevista. Entonces cuando un periodista ingresa a esa categoría, pobre, está perdido. Ese periodista ya olvidó realmente qué es el periodismo y se acomoda a un salario del que no quiere olvidarse, y cumple ya otro rol, que es el de entretener y el de influir y el de operar. Yo calculo que alrededor del vínculo entre el periodista consciente de que participa en un negocio y el negocio en sí hay un nivel de cinismo importante. Porque nosotros no le avisamos a la gente claramente, este es un espacio de publicidad. El problema es cuando pasa otra cosa. Aquí hemos participado de muchos negocios turbios, aquí hemos apañado constantemente las políticas de algunos dirigentes deportivos muy malos y muy corruptos. No hay club argentino que no deba plata a nivel de fútbol. Y si la gente no lo sabe, y si el socio no lo sabe regularmente, es porque nosotros no nos encargamos de decirlo, ¿no? El público lector, en este caso, porque yo soy periodista gráfico, elige, digamos, cada vez más elige firmas, cada vez más elige periodistas que medios. ¿Esto qué quiere decir? Que el público puede leer determinado diario, pero buscando lo que escribe uno o dos periodistas, no todo lo demás.
Esto se termina. ¿Quedará una? ¿Habrá algo más? Espera Rossi, centro y Rossi. Lo tuvo tiro, casi se lleva la victoria. Una de las más claras del partido, a espaldas de uno de los marcadores centrales. Señoras y señores, final del juego en Vicente López. 0-0 Platense y Tiro. Los silbidos son para los jugadores de Platense. Martín, ¿cuál es el rol del periodista deportivo hoy? El rol del periodista deportivo me parece que el de hoy es el mismo que el de ayer. Es informar, transmitir, en el caso nuestro, en este caso, que venimos a hacer un partido. A mí particularmente lo que más me gusta, ahora se ha metido mucho la farándula en el fútbol y nosotros en un evento escapamos de eso y solamente contamos lo que ocurre, que es la parte deportiva, la parte lúdica, que es la que más nos gusta. Por eso a mí me da mucho placer venir a relatar y contar lo que pasa en el momento. Entonces nosotros que somos los que de alguna manera le ponemos la palabra y la cara a una transmisión de radio, de televisión, a un programa deportivo, tenemos una responsabilidad muy grande. Lo que pasa es que hoy es muy difícil eso, porque uno cuando trabaja en una empresa, no importa el rótulo, no importa el color, no importa el canal, sabés que hay algunas cosas que está mal decir y sabés que hay algunas cosas que están bien decir. Entonces está en uno poder tener ese equilibrio, porque es una carrera larga además. Yo creo que el periodista continúa y quizás la empresa no, o quizás en ese momento el que te está marcando el camino cambia, y vos seguís siendo periodista. Con dupla interina el equipo local no levantó cabeza. El hecho de que nos quieran hacer creer que le damos a la gente solo fútbol porque es lo que la gente pide es una gran falacia, es una gran mentira. Pero además hay cosas mucho más graves en lo específico, en lo coyuntural, ya no hablando de un todo que es engañar a la gente diciéndole yo te doy fútbol porque... Yo no es que te doy fútbol, te doy cualquier cosa aledaña al fútbol porque es lo que vos querés, eso es mentira. El periodismo tiene como una doble cara, ¿no? Cuando va a hablar con el poder, le dice nosotros representamos a la opinión pública, ¿no? Cuando quiere ponerse duro. Pero cuando quiere ponerse duro para otra situación con el mismo poder, le dice, ojo, nosotros influimos en la opinión pública. Y no es lo mismo representar a la opinión pública que influir en la opinión pública. Y a veces el periodismo, y el periodismo deportivo, lo incluyo en esta situación, juega estas dos caras, ¿no? ¿Representa o influye? A mí me gusta más que represente, en todo caso, al público que sea. Cada medio está ubicado en un sector social o en un grupo X, pero que lo represente, no que lo influya. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros en este caso, que elegimos qué contarte y somos responsables de lo que decimos en este programa.